compromiso con la institucionalidad, la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Vemos con agrado la vocación de asumir el resultado electoral que tuvo como protagonista la sociedad venezolana. Es un paso adelante. Por eso, así como quisiera aprovechar esta ocasión para pedir prudencia a la oposición de Venezuela tras los comicios, también quisiera pedirles a los Estados parte, y en especial al gobierno venezolano, que trabajemos incansablemente para consolidar una verdadera cultura democrática en nuestra región, una democracia que incluya a todos. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los Estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los Estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Lo escuchábamos en este último bloque de Bonito Cuelgue 15 y 36. Lo escuchábamos al presidente Macri en lo que tuvo que ver su primera visita en la cumbre del Mercosur, en palabras fuertes a lo que tiene que ver a Venezuela, la situación de los presos políticos en Venezuela y lo que tiene que ver el marco del Mercosur. Tenemos un gusto realmente en otra entrevista de Bonito Cuelgue de dialogar con el doctor Leandro Morgenfeld, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Historia Económica, Políticas Económicas, licenciado también en Historia de la misma Casa de Estudios, y un especialista en lo que tiene que ver relaciones internacionales, integración regional y especialmente el vínculo de América Latina con los Estados Unidos. Leandro, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, un gusto, Leandro, que realmente estés en nuestro programa. La primera pregunta te quería consultar. Lo escuchábamos al presidente Macri en su primera locución en lo que fue el Mercosur. Mi primera pregunta es qué reflexión te genera, cómo viste esta primera actuación, desenvolvimiento de Macri en el Mercosur. Y lamentablemente ratifica, en este punto sí ratifica lo que venían planteando sus principales asesores durante el tramo final de la campaña electoral. En otras materias económicas, sociales, hubo muchos giros en Macri, ¿no? A último momento para tratar de limar temores que generaba su propia figura y la posibilidad de que una derecha por primera vez en la historia llegue a las elecciones. En el caso de la política exterior, que por ahí no concita tanta atención durante la campaña electoral, habían planteado algunas cosas, por lo menos sus asesores, él algunas, no tan directamente, pero que lamentablemente se están ratificando. Una es tomar la agenda de Estados Unidos, que es plantear un ataque frontal contra el gobierno constitucional de Venezuela, ¿no? Planteando una injerencia en sus asuntos internos, ¿no? Preso que está juzgado por la justicia venezolana, planteándolo como preso político, ¿no? Recordemos que Macri dijo que iba a exigir que a Venezuela se la suspenda del Mercosur, se le aplique la cláusula democrática, y esto lo dijo una semana antes de las elecciones en Venezuela para tratar de influir en ese resultado electoral, y como ganó la oposición y no hubo ningún problema, como la otra vez que había perdido el chavismo en más de 20 elecciones que se hicieron en los últimos 17 años, finalmente no pidieron la aplicación de la cláusula democrática, pero sí aprovecharon la cumbre del Mercosur para plantear un claro ataque al gobierno venezolano. Leandro, por el lado más político, ¿no? Que generó. Leandro, en el caso puntual de la diplomacia, Macri venía hablando hace una semana antes que iba a decirle esto a Venezuela. ¿Es común que se dé? ¿No hay un efecto, me parece importante, de la sorpresa de poder hablar sin que, digamos, porque estás preparando al rival ya de alguna forma que ya sabes que vas a hablar mal? No sé, lo pregunto en el caso puntual de la diplomacia. Digo, ¿no estuvo mal asesorado ahí Macri? ¿No tendría que haber tenido un efecto sorpresa? Mira, me parece que él está cumpliendo a pie juntillas una agenda que es la agenda del Departamento de Estado de Estados Unidos en ese punto, que es tratar de diluir, de atacar, de derrotar de todas las formas posibles, con forma de desestabilización, con derrotas electorales, con juicios políticos, lo que estamos viendo en el continente, todos los gobiernos que no estén alineados con Estados Unidos. Entonces me parece que esa posición no tiene que ver ni con sorprender, ni con evitar un enfrentamiento con Venezuela, ni que estén más o menos preparados, sino generar o contribuir para ese clima regional de restauración conservadora. El primer gobierno de la región y un país importante como la Argentina, que cambia claramente de signo político hacia la derecha, es el gobierno de la Argentina con el triunfo de Macri. Y Macri dijo 2 o 3 cosas puntuales, que iba a
tener menos conflicto con Estados Unidos, o sea que va a tener una buena relación con Estados Unidos y con Europa occidental, los aliados tradicionales, que iba a promover una apertura económica, esto lo vienen ratificando, lo dijo Malcorra en este punto, es decir, no al proteccionismo, sí a abrir la economía, y que iba a plantear acuerdos de libre comercio. Por eso dijo en la misma reunión del Mercosur que el objetivo es aproximar a la Argentina a la Alianza del Pacífico y tratar de llegar a buen puerto en las negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. En todo ese plano hay un tema más político, más ríspido, que es generar una cuña entre los países del Mercosur, los 4 miembros originales, y Venezuela, que es hoy el 5º miembro pleno del Mercosur. Esto está en la perspectiva de atacar a Venezuela, pero también de generar un clima político adverso para el gobierno brasilero, que está atravesando una crisis económica y política, el gobierno de Dilma Rousseff, muy importante. Eso te quería preguntar, Leandro. Para que Evo Morales gane en el referéndum que se va a hacer en febrero para ver si puede tener una nueva reelección, tiene que ver con ese clima de agresión contra los gobiernos no alineados con Estados Unidos. ¿Cómo afecta? Es un muy buen punto el que planteas, Leandro, en el caso de Brasil, el vínculo con Brasil, que es un socio clave junto a China de la Argentina, y que en el caso de Venezuela, Dilma Rousseff no emite opinión, teniendo en cuenta los intereses que hay importantes y muy valiosos de Brasil en Venezuela. ¿Cómo sentís que esta situación de Macri planteándose de cara al gobierno venezolano va a afectar el vínculo comercial y político entre Brasilia y Buenos Aires? Son dos niveles. El nivel económico, Argentina, digamos, el principal socio comercial de la Argentina es Brasil, en ese sentido, y esto lo ratificó Macri, la relación con Brasil es estratégica para la Argentina, y esto lo va a seguir siendo más allá del cambio político, porque tiene que ver con que es el principal destino de las exportaciones de la Argentina. Por eso nos afecta tanto la crisis económica de Brasil, y por eso eligió Macri su primer viaje internacional, ir a Brasilia para entrevistarse con Dilma Rousseff. Pero no olvidemos que el año pasado, que hubo un balotaje clave en Brasil, porque eso sí hubiera cambiado claramente el mapa regional entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, que las encuestas lo dan como ganador a Aécio Neves, y finalmente terminó ganando Dilma Rousseff, que el entonces candidato Macri se expresó explícitamente a favor de el triunfo de Aécio Neves. Por supuesto, como no se produjo y la presidencia de Dilma Rousseff, tiene que mantener relaciones con Dilma Rousseff, pero el haber atacado a Venezuela, tenido esa posición explícita que vos mencionabas antes, incluso antes de la cumbre, sin consultar a Brasil, es una cosa que cambia un uso que se viene dando en los últimos años, que en los temas fundamentales de la integración, sobre todo del Cono Sur, Argentina y Brasil tenían posiciones acordadas y conjuntas. Entonces, lo que hay acá también es una grieta en ese punto, porque Argentina se corta en relación con Brasil y plantea, primero con eso que fue más fuerte, ¿no?, que proponer la propia suspensión del Mercosur, que ni Uruguay ni Brasil lo secundaron, y después, cuando eso, digamos, no era necesario desde el punto de vista de Macri, porque había triunfado la oposición en las elecciones en Venezuela, plantear estas acusaciones contra Venezuela directamente en la cumbre por la excusa de los presos políticos, ¿no? En ese sentido hay una grieta ahí en el Mercosur y una impronta que pretende darle Macri al Mercosur distinta a la que tuvo en los últimos años. En los últimos años el Mercosur tenía que ver con una integración de las estructuras económicas pensando en los mercados internos, etcétera, etcétera, y la concepción de la integración o de la asociación económica de Macri tiene que ver con lo que se llamó en los 90 el regionalismo abierto. Pensar el Mercosur como plataforma para exportar hacia otros mercados tradicionales. Y en ese sentido es que Macri, lo que decíamos antes, plantea claramente que hay que hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea, algo similar al proyecto del ALCA, solo que con Europa, que nosotros, digamos, rechazamos en el Cono Sur hace 10 años, ¿no?, en Mar del Plata. Leandro, te hago una consulta que es muy valioso lo que estás diciendo, y principalmente te quería consultar porque tiene un apoyo mayoritario de los medios de comunicación a la designación de Susana Malcorra como canciller. Quería saber tu opinión con respecto al trabajo de Malcorra y si la ves como la persona apta en este momento con la visión de Macri para ejecutar el puesto de canciller. Bueno, Susana Malcorra, digamos, viene de, como tantos integrantes del gabinete de Macri, viene de ser una alta ejecutiva, en este caso de Telecom, y tiene incluso en el 2001, digamos, en su currículum, en su haber intentado hacer lo que hizo Patricia Bullrich a nivel general, ¿no?, un fuerte recorte de salarios a los trabajadores telefónicos, lo cual generó un conflicto muy, muy importante, incluso una toma
de Telecom en su momento para derrotar esta política de ajuste cuando fue la crisis en el año 2001, antes de que estallara todo, ¿no? Después hizo carrera diplomática fuera del país, en la ONU, ¿no? Un cargo más, en distintos cargos, si se quiere, más técnicos, y Macri optó por una persona que viene del mundo empresario y del mundo diplomático, con la clara impronta de que el objetivo de la política exterior de Macri no va a ser plantear qué tipo de gobernanza global alternativa a la que existe actualmente se puede pensar a nivel mundial, cómo se articula con los BRICS o con los otros países emergentes, cómo se potencia un proyecto de coordinación política o integración latinoamericana, sino que se está pensando a la Cancillería como una oficina para abrir exportaciones y atraer inversiones a nivel mundial. Por esto es la concepción de la apertura económica que la propia canciller Malcorra ratificó este martes cuando se reunió con algunos ex cancilleres, diciendo, bueno, la idea de que vamos a cuidar los puestos de trabajo, las industrias locales, cerrando la economía, es una idea que digamos, demostró su fracaso, y lo que tenemos que hacer es abrir el país, abrir el mercado interno a las inversiones, a las importaciones, desregular la economía para potenciar un esquema agrominero exportador, ¿no? Que tantas veces se potenció de los distintos gobiernos en la historia nacional, sobre todo en los últimos 120 o 130 años. En ese sentido, Malcorra está planteando la ejecución, ¿sí? No le veo una impronta propia distinta a la de Macri, sino que está planteando la ejecución de los lineamientos de la política exterior que el propio Macri y su equipo, entre los cuales están Fulvio Pompeo, Guelar, etcétera, distintos exfuncionarios del gobierno de Menem y de Rucauf, y de Duhalde, digamos, cuando Rucauf fue canciller, que están planteando determinada política exterior, y Malcorra la está ejecutando, ¿no? Todos los temas que pudieran significar una confrontación con las potencias hegemónicas a nivel mundial, el gobierno los lima de la agenda, incluso temas fundamentales como es el tema de Malvinas. Eso te quería preguntar, porque hoy salió en varios medios de comunicación con respecto a la postura que sería distinta a una cuestión mucho más ríspida que tuvo el gobierno de Cristina y antes de Néstor. ¿Cómo ves esa situación? Malvinas, un punto muy sensible también para la opinión pública argentina y para el argentino. Sí, es interesante porque Macri, creo que por ahí se me está perdiendo alguna declaración más reciente, pero no mencionó el tema Malvinas, ¿sí? Que siempre históricamente todos los presidentes hicieron distintos tipos de menciones a cuál va a ser la estrategia de la Argentina para avanzar en el reclamo por la soberanía de las Malvinas. En el caso de Macri, sí conocemos declaraciones de hace algunos años de él diciendo que no entendía el sentido de que un país con un territorio tan vasto perdiera dinero en sostener, en el caso de recuperarlas, unas islas tan remotas, ¿no? Por supuesto, esa posición después se licuó porque, digamos, una posición que no convenía tener para un candidato presidencial con posibilidades de llegar a la Casa Rosada, pero él no menciona el tema, y en las menciones de Malcorra, sí, hay dos grandes cuestiones. La primera, que dicen que Gran Bretaña es un gran aliado de la Argentina y que hay que reconstituir esa relación, y la segunda, cada vez que menciona, las pocas veces que se menciona el tema Malvinas, es que Malvinas van a seguir el reclamo constitucional. Ellos dicen, bueno, como es una cosa constitucional, no es una cosa que depende de los gobiernos, sino que es algo que viene hace muchas décadas, está en nuestra Constitución y por lo tanto tenemos que seguir el reclamo. Casi como reconociendo que el gobierno no va a hacer nada con Malvinas, no va a hacer nada más que quizás ir todos los años a la ONU y reclamar que se aplique la resolución 2065, ese triunfo diplomático que tuvo la Argentina en 1965 en la ONU, que es la resolución que insta a Gran Bretaña a sentarse a negociar con la Argentina, y solo con la Argentina, sin que participen los malvinenses, los kelpers, la cuestión de la soberanía de las Malvinas. Bueno, pueden hacer la formalidad de presentarse todos los años a negociar y colocan el tema de Malvinas dentro del paraguas en las relaciones con Gran Bretaña. Es decir, vamos a potenciar las relaciones con Gran Bretaña, trayendo inversiones, haciendo acuerdos comerciales, negociando distintas cuestiones, y Malvinas lo dejamos aparte, ¿no? Lo que se llama el paraguas de soberanía, no nos metemos con esa cuestión porque es un elemento que genera roces con Gran Bretaña. Esa parece ser claramente la posición del gobierno, ¿no? Incluso Malcorra dijo esta semana, bueno, esa idea de que endureciendo nuestra posición podemos forzar a Gran Bretaña a negociar, no siempre es así, mostrando que va a tener una posición claramente blanda o dejando a Malvinas como un tema residual o
o de menos importancia en la política exterior argentina. Estamos dialogando con el doctor Leandro Morgenfeld, doctor en Historia, magíster en Historia Económica y Políticas Económicas, también profesor, especialista en Relaciones Internacionales, Integración Regional y que laburó mucho el tema en libros también de los Estados Unidos. Leandro, te quería consultar, sos un especialista, uno tipo que más conoces sobre la relación Estados Unidos-América Latina. Próximamente hay elecciones del lado de republicanos, demócratas. ¿Qué podemos esperar? ¿Algún cambio en el vínculo con América Latina, teniendo en cuenta la última administración Obama? Mira, Obama, sobre todo en su segundo mandato, desde que asume en enero del 2013, intentó tratar de potenciar las relaciones con nuestra América, es decir, con América Latina y el Caribe, cosa que no pudo hacer más allá de las promesas, durante su primera presidencia, por distintos procesos y distintas crisis que hubo en la región, y esta integración alternativa. Inició, digamos, en su segunda presidencia las conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, que se anunciaron hace un año, ¿sí? Está tratando de aislar a todos los países alineados con el bloque bolivariano, ¿sí? Para tratar de que tengan una menor influencia en la región, potencia mecanismos de integración distintos, como la Alianza del Pacífico, como el Acuerdo Transpacífico que acaba de firmar, e intenta que Argentina y Brasil fundamentalmente no lideren un bloque propio o que pueda confrontar o limitar la hegemonía de Estados Unidos. Con la crisis de Brasil y con el cambio de gobierno de la Argentina, parece que Obama dio a Estados Unidos, dio dos pasos importantes. Sin embargo, este acercamiento que se festejó desde la Embajada Norteamericana en la Argentina, del propio gobierno de Macri y desde la propia presidencia de Estados Unidos, por lo menos no se materializó en la asunción de Macri. Recuerden que Macri, distintos asesores dieron a entender que era posible que Obama viniera a la asunción de Macri. Sí. Después dijeron que por ahí no era Obama, pero que iba a ser Joe Biden, el vicepresidente. Después que podía ser John Kerry, el secretario de Estado. Ninguno de ellos vinieron. Más bien vino la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, y otro ministro más del gobierno de Obama. Pero hay expectativas, también dicen que había expectativas a que Obama por primera vez viniera a la Argentina, cosa que no hizo en sus primeros 7 años de gobierno. Y lo último que se conoció esta semana es que ahora las expectativas son que Macri tenga una bilateral, una reunión con Obama, pero no ni en la Casa Blanca ni en la Casa Rosada en la Argentina, sino en la cumbre de marzo que se va a hacer sobre energía nuclear, ¿no? Que es donde van mandatarios de muchísimos países, y se está negociando ahí una primera entrevista entre Macri y Obama en el mes de marzo. Leandro, en el caso uno de los grandes temas, pero quizás obviamente el más importante, es el tema del conflicto con los fondos buitres. Exacto. Argentina tiene expectativas de tomar deuda en Estados Unidos, de atraer inversiones de Estados Unidos, pero para poder, tomar deuda de Estados Unidos tiene que cerrar o tiene que resolver de alguna manera el conflicto con los fondos buitres. Bueno, en enero van a empezar las negociaciones bilaterales formales, y yo creo que ahí sí para el gobierno de Estados Unidos es estratégico, que a Macri le vaya bien para consolidar esta restauración conservadora en el continente, y es posible que todo lo que no le dieron al gobierno anterior, en términos de presionar desde el Poder Ejecutivo para que la justicia, ¿sí?, sobre todo el juez Griesa y las distintas cámaras de apelaciones, frenaran el canje y la quita que logró la Argentina en el 2005-2010, es posible, yo creo que es posible que la Argentina obviamente va a terminar pagando mucho más, pero que presionen para terminar ese conflicto, para circunscribirlo a una negociación que le permita a la Argentina volver a tomar deuda y que le permita al gobierno de Macri tener una situación financiera, más holgada, ¿no? Yo veo esta situación porque, insisto, hay un tema económico clave, están los fondos buitres que querrán sacar la mayor tajada, pero a Estados Unidos le conviene que se consolide, este giro en la Argentina, porque si a Macri le va mal, si la resistencia que los sectores populares planteemos a la política de ajuste que ya está instrumentando Macri, le impiden a Macri, profundizar esa política, esto podría revertir después este triunfo electoral de Macri en sucesivas elecciones, y sería una señal para el resto del continente. Pensemos, si queremos, en lo que pasó en Chile, ¿no? Después de varios años de gobierno de la Concertación, cañó Sebastián Piñera, su gobierno fue un desastre, la resistencia estudiantil contra sus políticas de privatización y de ajuste en educación hicieron que en 4 años perdiera el gobierno y volviera Bachelet y volviera la Concertación, ¿no? El único gobierno que había cambiado de signo antes de la Argentina. Yo creo que toda la derecha a nivel continental y sobre todo Estados Unidos, ¿sí?, están
con muchas expectativas de que a Macri le vaya bien, ¿no? Así que eso no solo Leandro, es importante para nosotros, digamos, que pase en los próximos meses en la Argentina, sobre todo en marzo, que se van a negociar las paritarias, ahí se verá, digamos, qué fuerza tiene el gobierno para imponer el ajuste, qué fuerza tienen las clases populares, digamos, para resistir frente a esos ataques. Se verá también, digamos, a nivel continental cómo se rearticulan las fuerzas, ¿no? Leandro, no son cuestiones mecánicas, el proceso político y económico en Brasil tiene una dinámica propia, lo mismo en Venezuela ahora que ganó en las elecciones parlamentarias la derecha, lo mismo pasará en Bolivia con las elecciones de febrero, pero están todo el mundo mirando, digamos, esta novedad que se está dando en la Argentina en las últimas semanas a partir del triunfo de Macri, ¿no? Leandro, te hago una consulta y la última, y agradeciéndote el contacto que tenés con nuestro programa. Le trato de dar vueltas, hablando de la derecha, en las derechas, en las regiones, y en el caso puntual de los Estados Unidos, le doy vuelta al tema, trato de investigar, de ver, y no entiendo el fenómeno Donald Trump, republicano. ¿Me lo puedes explicar cuál es el fenómeno del éxito que tiene Trump en el Partido Republicano y que por las encuestas, por lo que estamos leyendo, va a ser el que va a enfrentar a Hillary Clinton? ¿Qué tiene Trump que llama la atención en los Estados Unidos? Sí, ahí hay una novedad interesante, no sabemos cómo va a terminar, porque Donald Trump emergió como un fenómeno, ¿no? Con esos planteos tan racistas, tan xenófobos, sí, atacando primero a los latinos, después a las mujeres, ahora a los musulmanes. Y esto en un nicho del Partido Republicano, porque recordemos que dentro de los republicanos, ¿sí?, los que votan después en las internas son un porcentaje minoritario. Entonces lo que está haciendo Donald Trump es liderando el voto en las internas del Partido Republicano, ¿no? Que no quiere decir lo que lidere, sí, las generales a nivel nacional de todos los que podrían votar en una elección a nivel nacional. En general, este tipo de outsiders de la política, un tipo que viene del mundo empresario, del mundo mediático, multimillonario, con estas ideas tan estrafalarias, ¿sí?, concita el apoyo de un sector muy conservador, ultraconservador, xenófobo de Estados Unidos, y que con su discurso de la vuelta al sueño americano, ¿no?, el self-made man, digamos, toda esa impronta y los recursos financieros que tiene para su campaña Donald Trump, venía liderando las intenciones de voto. Pero mi análisis, que no sé si ahora no tengo que cambiarlo, pero mi análisis hasta ahora es que Donald Trump no tenía posibilidades de ganar las internas del Partido Republicano, tenía pocas posibilidades, porque el establishment de ese partido se fue desesperando por apoyar a otros sectores, claro, digamos, otros sectores que respondan a los intereses tradicionales del Partido Republicano y que tengan posibilidades electorales de después ganar una elección general, cosa que Donald Trump, entiendo yo, que no tiene posibilidades. Creo que lo mejor, si eso sí lo sigo pensando en relación a lo que fue pasando en las últimas semanas, creo que lo mejor que le puede pasar a los demócratas y a Hillary Clinton, si termina venciendo en la interna demócrata, es enfrentar a Donald Trump, porque para un sector amplísimo de la sociedad, Donald Trump de Estados Unidos le genera rechazo y es un impresentable. Claro, en el caso puntual, el caso de los latinos que le da para ganar las elecciones del Partido Republicano. Claro. Uno mira los principales aportantes, inclusive Paul Singer, ¿no?, el capo de los fondos buitre que litiga contra la Argentina, apostaron a Marco Rubio, ahora están apostando a un dirigente, a Tex Harris, un dirigente de Texas importante, para tratar de vencer, o sea, que quede un candidato fuerte dentro del Partido Republicano que logre derrotar a Donald Trump. Pero este fenómeno que parecía pasajero, que todos especulamos con que se iba a pinchar rápidamente esta burbuja, como ocurrió con muchos otros candidatos, no ocurre así. Creo que ahí tiene que ver con cierto hastío de la política en general en Estados Unidos, y Donald Trump presentándose como alguien que viene de afuera de la política, que es un hacedor, etcétera, logra concitar en esa franja del electorado un apoyo importante. Bueno, tenemos que esperar unas pocas semanas cuando empiecen las internas en ese sistema tan complejo de elecciones que tiene Estados Unidos y que va a durar muchísimos meses, si Donald Trump logra ganar la interna republicana o si no logra ganar la interna pero obtiene una cantidad de votos que le permitan ir por afuera, ¿no?, que es algo que especula el propio Donald Trump. Por lo tanto, va a ser bastante interesante ver qué ocurre, porque no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo hay mucho temor a que alguien como Donald Trump pudiera llegar a la Casa Rosada, a la Casa Blanca, ¿no?, por las
ideas que tiene bastante particulares en política exterior, ¿no? Leandro, muchísimas gracias. Te robamos bastante tiempo. Un placer realmente dialogar con vos. Tocamos bastantes temas de la política exterior, que hago hasta temas de España. Bueno, un montón de cosas quedaron pendientes. Un gran abrazo y que, bueno, muchas gracias y felicidades para el próximo año. Chao, Adrián. Gracias a ustedes por llamar y buen sábado. Dale, ya estamos dialogando con Leandro Morgenfeld, doctor en historia, bueno, especialista en lo que tiene que ver relaciones internacionales, integración también regional, muchos temas. El punto de inicio fue lo que fue la primera visita de Macri en el Mercosur, con